Dolorier, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel y Carlos. Gusto saludarlos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la evaluación que usted hace en términos generales de la situación laboral en el Perú? Hemos escuchado algunas opiniones, el gobierno ha dado una serie de medidas que no sé si tendrán el efecto, diríamos, deseado en el tema del incremento de el nivel de empleabilidad en el Perú. Está el Código del Trabajo, regularización de la tercerización laboral, el incremento del sueldo mínimo vital. Hay una encuesta de CPI en donde la verdad que un porcentaje importante de la población señala que la situación no es ventajosa. Por ejemplo, ha perdido su puesto de trabajo, ha perdido ingresos, no tiene empleo en estos momentos. Su evaluación en términos generales, ¿cuál es, doctor Dolorier? Muchas gracias. Bueno, tendremos que analizar la situación del empleo y de la legislación laboral en el marco de la pospandemia. Todos sabemos que con el COVID-19 muchas empresas cerraron, muchas actividades se restringieron y eso determinó que el empleo al día de hoy, comparando enero del 2020 con diciembre de 2021, tenemos un déficit de 300.000 puestos de trabajo que se perdieron en términos generales. Significó un incremento de la informalidad en 6.5 y la formalidad decayó en 16.32. ¿Esto qué ha significado al final? Que hoy día la informalidad esté cerca del 80% y la formalidad solamente el 20%. Las medidas que está dando el gobierno en materia económica promueven la formalización del empleo. Considero que no, por varias razones fundamentales. Porque se están basando en los famosos 19 puntos que presentó el ministro Maraví, creado de manera unilateral por el Ministerio de Trabajo. Esto responde a una agenda que tiene como colofón la eventual promulgación del Código de Trabajo. Pero si analizamos una por una las medidas que se han tomado, uno podría considerar que son en principio beneficiosas para los trabajadores. Por ejemplo, el incremento de la remuneración mínima vital. ¿A cuántos trabajadores beneficia? Solamente al 3% de los trabajadores formales. ¿Y a quiénes perjudica? A la inmensa mayoría de empresas del Perú, el 90% de las empresas del Perú, que son pymes, o MIPES, perdón, quienes trabajan con sueldos reducidos, con baja productividad y que afrontan las dificultades de un mercado ya golpeado y con los precios que todos vemos que la inflación está generando. Yo les planteo un pequeño ejemplo. Una MIPE que hizo el esfuerzo de ser formal, de inscribirse al régimen MIPE, y que tiene 9 trabajadores que ganaban 930 soles la anterior remuneración mínima vital. Gastaba mensualmente en remuneraciones 8.370. Con el incremento de la RMB, tiene que gastar hoy en día 9.225, es decir, 855 soles más. ¿Qué va a hacer este pequeño empresario, este pequeño emprendedor? Cuando se está afectando su margen de ganancia, o despedir a una persona, o pasar a los 9 que tenía formales como informales, diciéndole no te voy a pagar planilla, te voy a pagar por recibo por honorarios y te ahorras la AFP, no pagas la AFP. Este efecto se está viendo desde ya hoy en día en las MIPES y por eso, disculpa Carlos, los gremios de MIPES se opusieron radicalmente a esta medida. Y en contra aún de la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, esta se llevó a cabo. Exacto. Ahora, doctor Dolorier, ¿de qué manera el gobierno hubiese podido enfocar mejor estas medidas de carácter laboral para favorecer justamente a ese sector informal al que usted hace hincapié con mucho acierto? Mire, hoy en día, recordemos que el ministerio es Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna propuesta real sobre la mesa para ser discutida respecto a las medidas de fomento del empleo formal. En el proyecto de Código del Trabajo, en sus más de 400 artículos, no existe uno solo que esté referido a qué acciones puede tomar el Estado, qué incentivos tienen los empleadores para contratar personal. Si actualmente vemos que según los cálculos más precisos economistas, la inversión privada este año no va a crecer, significa esto en buena cuenta que la posibilidad de contratar más personal, de generar más empleo, no existe en el Perú. Y más bien se ahuyenta el mismo
con esta medida que he señalado y también con la de la ley de la tercerización, que podemos comentar después. A ver, entonces, doctor Doloriel, usted lo que nos indica que aquellos que se ven afectados o impactados por estos paquetes de leyes, ¿no?, que emanan del Ministerio de Trabajo son muy pocos, que la gran masa, ¿no?, que es la que se encuentra en la informalidad, cerca del 80%, a ver, se las ve por ellos mismos, ¿no?, por su cuenta. Pero dentro de este 80% hay situaciones precarias, hay subempleo, hay condiciones de trabajo hasta esclavizantes. ¿Cuál es el panorama en este momento de este 80%, que es la gran mayoría de peruanos que no cuentan con un sistema de pensiones, que no cuentan con CTS, con aguinaldo, vacaciones, y es en ellos en quienes el gobierno debería también reforzar, ¿no?, o enviar todos sus esfuerzos para que tengan una mejor calidad de vida? Regresamos con el doctor Doloriel para que nos responda a esta pregunta luego de escuchar los titulares. 6 de la mañana estamos conversando con el doctor Javier Doloriel, abogado laboralista, sobre la situación justamente del empleo en nuestro país tras una serie de medidas que ha dictado el gobierno. Algunas de ellas, por supuesto, muy criticadas. Sin embargo, es importante, doctor Doloriel, analizar la situación de este nivel de informalidad que hay en el país, de esta población que está justamente trabajando en puestos de empleo informales, cerca del 80%, y cómo podría de alguna manera implementarse medidas, reorientar esto para que se fomente la formalidad. El incremento del sueldo mínimo vital efectivamente solamente favorecerá a un sector de la población que percibe un sueldo de manera constante, de manera mensual, y que está en el plano, repito, de la formalidad. ¿Cómo podemos más bien revertir este porcentaje de informalidad que tenemos en el país? Bien, debemos ser conscientes, en primer lugar, que la informalidad es un mal endémico en el Perú que arrastra décadas. Sin embargo, es responsabilidad tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo generar normas que promuevan la contratación formal de trabajadores. Y es responsabilidad de todos. No se puede curar esto de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso que comprenda generar empleo formal. Y esto se logra mediante estabilidad jurídica, respeto a la inversión privada, porque la inversión privada es la gran generadora de empleo en el Perú. Promover reglas claras que puedan ser cumplibles, y esto signifique que las empresas se alienten, que tengan incentivos para contratar a trabajadores. Si no hay inversión privada, no se puede generar empleo formal. Y esto definitivamente parte de una política de Estado que está en el Acuerdo Nacional, para que se puedan implementar leyes y normas en ese sentido. Recordarás tú que en el año 2014, se dio la famosa Ley Pulpín. Esa Ley Pulpín, que era la 30.288, promovía un régimen de contratación temporal para incentivar la contratación de jóvenes en el mercado laboral. En ese momento, Carlos, la informalidad juvenil llegaba al 60%. Hoy en día, el trabajo informal juvenil alcanza el 87%. Ya no estamos hablando de cifras marginales, estamos hablando de la inmensa mayoría de jóvenes labora en la informalidad, y ese problema es que se tiene que atender. Doctor, pero a ver, usted dice que desde el Ejecutivo y básicamente desde el Congreso se tienen que promover una serie de medidas justamente para generar más empleo, ¿no?, y fomentar la formalidad. Pero estas se han dado, usted seguramente ha analizado medidas aprobadas en la Comisión de Trabajo que al parecer no tienen este objetivo, o será una situación que genere consecuencias a su vez negativas. El Congreso y el Gobierno muchas veces plantean o aprueban propuestas escuchando, según ellos, a la población. ¿Usted considera que se ha actuado correctamente desde este punto de vista? No, tampoco de la oposición ha habido ninguna propuesta constructiva en esta materia. Y más bien lo que ha hecho el gobierno, el Ejecutivo, es tomar la iniciativa ante la inacción de los grupos de oposición del gobierno para plantear la ley de tercerización, el incremento de la RNB y proponer el Código de Trabajo. Lo que se está generando, Carlos, desde mi perspectiva, es por motivos más ideológicos y dogmáticos, es crear un muro de protección para los trabajadores que actualmente tienen un empleo formal por tiempo indefinido. Pero ese muro de protección significa que
la posibilidad de acceso de trabajadores nuevos, de trabajadores informales, de trabajadores jóvenes al mundo formal se hace cada vez más difícil y llega a ser casi imposible. Las medidas de gobierno tienden a favorecer a una mayoría. Nadie está en contra de que se mejoren los derechos laborales, pero esto va en desmedro de quienes quieren acceder a un empleo formal. Y la encuesta de CPI que ustedes han demostrado y la opinión pública está en ese mismo sentido. Esa debería ser, desde mi perspectiva, la orientación de un gobierno responsable en materia de empleo que lamentablemente no lo vemos en este momento. Muy bien. Doctor Javier Dolorier, muchas gracias por haber estado esta mañana en la rotativa del aire. Muy amable. Con el mayor gusto. Gracias. Muy buenos días. Bueno. Muy bien.